Imagina estar sentado bajo la sombra de un árbol en medio de un día caluroso. El aire es denso, el silencio se siente sagrado. De pronto, tres figuras se acercan, majestuosas, distintas, como si el polvo del camino no pudiera manchar sus pasos. Así comienza uno de los momentos más misteriosos y profundos del Antiguo Testamento, narrado en el capítulo 18 del libro de Génesis. Un encuentro que alteraría para siempre la historia de una familia y del mundo. Abraham, ya anciano, estaba a las puertas de su tienda cuando vio a estos visitantes. Sin saber exactamente quiénes eran, se inclinó ante ellos y les ofreció hospitalidad. En aquel tiempo, acoger al forastero era más que una cortesía, era un acto sagrado. Pero había algo más. Algo en estos hombres, algo en su presencia, lo hizo apresurarse como si intuyera que no eran simples viajeros. Preparó comida, mandó a su esposa Sara a hornear pan, ordenó a sus siervos matar un becerro tierno. El patriarca no escatimó nada. En esa escena tan sencilla, tan humana, se esconde un misterio. ¿Por qué se detendrían mensajeros divinos en la tienda de un anciano sin hijos? ¿Y por qué tomarían el tiempo de comer con él, de hablarle, de observarlo con tanta atención? Después de la comida, cuando el aire se volvió más liviano y las palabras comenzaron a pesar más que el pan recién horneado, uno de los visitantes preguntó, ¿dónde está Sara, tu mujer? La pregunta, aparentemente casual, tenía un tono distinto. No era simple curiosidad. Era una puerta que se abría hacia lo imposible. Una frase que anunciaba que lo divino estaba a punto de tocar lo humano. Sara estaba dentro de la tienda, fuera de la vista, pero no del alcance. Desde allí, escuchó algo que no esperaba: el año que viene volveré, y para entonces, Sara tendrá un hijo. La frase cayó como un relámpago en pleno cielo despejado. A sus oídos no llegó como esperanza, sino como burla. Porque, según la lógica, eso ya no podía pasar. No a esa edad. No en ese cuerpo. Y Sara rió. Pero no de alegría. Fue una risa baja, nerviosa, casi amarga. Una risa que intentaba protegerse de la decepción. Había aprendido a no esperar lo que nunca llega. Su cuerpo ya había dejado atrás la fertilidad. Su corazón también. Tal vez pensó, mejor reír que llorar otra vez por algo que nunca sucederá. Y sin embargo, esa risa se convirtió en el centro de la escena celestial. Uno de los visitantes, según muchos, el mismo Señor, respondió a su risa con una pregunta poderosa: ¿por qué se ha reído Sara? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? En ese momento, la historia cambia de tono. No se trata ya solo de una promesa, sino de un desafío al corazón humano. A su incredulidad. A esa tendencia a medir lo divino con reglas humanas, con calendarios y limitaciones biológicas. La pregunta no iba solo dirigida a Sara. Iba a todos los que, como ella, han enterrado sueños bajo el peso de los años. A quienes ya no se atreven a esperar, a quienes se han convencido de que ya es tarde. Y en esa tienda del desierto, una promesa se hizo visible no por su lógica, sino por su absurdidad. Porque cuando todo parece improbable, ahí es donde Dios comienza. ¿Quiénes eran estos tres hombres? Algunos estudiosos sugieren que fue una manifestación de Dios acompañado por ángeles. Otros ven un símbolo de la Trinidad o una forma de representar la cercanía divina. Lo cierto es que aquel momento no fue solo un anuncio profético, sino un acto de ternura. Una visita que trajo comida, sí, pero también restauración, fe y un futuro que parecía perdido. La Biblia no narra la expresión exacta en el rostro de Sara después de escuchar aquella pregunta. Pero uno puede imaginarla. Tal vez bajó la mirada. Tal vez se quedó inmóvil, como si algo profundo acabara de despertarse en ella. Ese instante contiene todo el peso de la fe, cuando lo imposible se vuelve personal, cuando Dios no habla al mundo, sino a ti, por tu nombre, en tu propio desierto. Ese momento íntimo entre lo humano y lo divino no ocurrió en un templo, ni en medio de un milagro estruendoso. Fue en una tienda de campaña, en un rincón árido del desierto, entre pan caliente y agua fresca. Y es ahí donde muchas veces se revela Dios, no en la espectacularidad, sino en lo cotidiano.
En las visitas que parecen pequeñas, pero cargan consigo promesas eternas. Sara, como muchos, había llegado a convencerse de que su historia ya estaba escrita. Que lo que no ocurrió en la juventud no ocurriría nunca. Pero Dios no se ajusta al calendario humano. Su tiempo no responde a la prisa ni a la desesperanza. Y ese mensaje sigue resonando hoy, como entonces, lo que tú crees perdido, aún puede nacer. Lo que parece cerrado, puede volver a abrirse. A veces, el verdadero milagro no es que ocurra algo extraordinario, sino que alguien vuelva a creer que es posible. La fe de Sara no era perfecta, ni fuerte, ni constante. Pero fue suficiente para abrir espacio en su corazón. Espacio para un hijo, sí, pero también para la esperanza. Porque a veces Dios no responde con respuestas, sino con presencia. Y eso lo cambia todo. El texto bíblico no nos muestra una conversación extensa entre Sara y Dios, pero sí deja claro algo esencial: Dios escuchó su risa, su duda, su cansancio. Y no la rechazó. No la reprendió con dureza. Solo le hizo una pregunta que ha atravesado siglos: ¿hay algo imposible para Dios? Una pregunta que no busca una respuesta inmediata, sino una pausa. Una grieta por donde entre la luz. Esa misma pregunta sigue viva hoy. Tal vez no en palabras audibles, pero sí en los momentos en que creemos que ya no hay vuelta atrás. Cuando todo parece perdido o tarde. Y justo ahí, como en el umbral de aquella tienda, se nos pregunta otra vez: ¿de verdad crees que esto es imposible? ¿Te atreverías a dejar abierta la puerta, aunque sea un poco? Si este mensaje está tocando algo dentro de ti, si de alguna forma sientes que habla a tu historia, tal vez no sea coincidencia. Puedes continuar con nosotros este viaje capítulo a capítulo. Porque a veces, las respuestas no llegan de golpe, sino paso a paso, como esta promesa que comenzó con una visita inesperada y una risa difícil de ocultar. La historia de Sara no es solo una anécdota antigua. Es un espejo. Refleja el dolor de quien ha esperado, la duda de quien ha perdido la fe y el asombro de quien es sorprendido cuando ya había cerrado esa puerta. Lo hermoso es que Dios no exige fe perfecta. Solo necesita una mínima apertura. Un corazón dispuesto a escuchar, aunque sea entre dientes, aunque sea con risa. Y es que a veces reímos para protegernos. Para no ilusionarnos. Para no volver a caer. Pero Dios puede entrar incluso a través de una risa escéptica. No se ofende. No se aleja. Simplemente se queda y espera. Espera a que el corazón se ablande, a que el silencio hable, a que incluso una promesa olvidada encuentre terreno fértil en medio de la sequía interior. ¿Acaso no hemos sido todos Sara en algún momento? Guardando silencio tras una cortina, escuchando promesas que nos parecen ridículas y pensando que ya no hay lugar para milagros. Pero esta historia no se trata solo de un hijo anunciado. Se trata de la fidelidad de un Dios que no olvida, que no llega tarde y que siempre habla en el tiempo justo, aunque el reloj humano diga otra cosa. El capítulo continúa con la partida de los visitantes y una nueva etapa para Abraham y Sara. Pero lo esencial ya fue dicho. La semilla fue plantada. Y el eco de aquella pregunta: ¿hay algo imposible para Dios?, sigue vivo en cada uno de nosotros. Porque cada vida tiene un desierto, una tienda, una risa escondida y una promesa que aún puede cumplirse. El tiempo pasó, y lo que parecía una locura se convirtió en realidad. Sara concibió y dio a luz a Isaac, cuyo nombre significa el ríe. Ese hijo no solo fue una respuesta, sino un recordatorio viviente de que Dios no se olvida. Que incluso la risa incrédula puede transformarse en gozo. Que lo que se creía imposible puede convertirse en motivo de celebración y memoria. Dios no eligió a Sara por su fuerza, ni por su fe perfecta. La eligió en su vulnerabilidad, en su edad avanzada, en su humanidad. Y eso dice mucho sobre el carácter divino. No busca los más capaces, sino los más sinceros. Aquellos que han perdido la esperanza, pero aún tienen un rincón del alma dispuesto a escuchar una promesa, aunque solo sea para reírse de ella. Quizá la lección más profunda de esta historia no está en el milagro del nacimiento, sino en el proceso. En la visita inesperada.
En la conversación íntima. En el silencio que siguió a la risa. Porque muchas veces lo más transformador no es el resultado final, sino ese momento en que el corazón se abre, aunque sea por un instante, a algo más grande que uno mismo. Y no es casual que Dios haya preguntado, en vez de afirmar. Hay algo imposible para mí, no es una frase para impresionar, es una invitación a mirar más allá de los límites personales. A ver lo que no se ve, a esperar lo que no se entiende. Una pregunta que no se contesta con palabras, sino con vida. Con pasos dados en medio de la incertidumbre. Sara no recibió un sermón. Recibió una pregunta. Y esa pregunta, al igual que entonces, se ofrece hoy a quien escuche. No como un reto intelectual, sino como una semilla que puede germinar. Porque la fe no siempre comienza con certezas, sino con una duda que no se cierra, con una puerta entreabierta, con un susurro que no se apaga. Con algo que, sin entender, te mueve. Tal vez tú también has aprendido a reír para no llorar. Tal vez has renunciado a algo que alguna vez deseaste con fuerza. Pero la historia de Sara es testimonio de que lo que parece muerto puede revivir. No por mérito propio, sino porque hay una voluntad más grande que aún actúa, aún visita, aún promete. Aunque duela creerlo, aunque cueste imaginarlo. Imagina que, como Sara, estás escuchando desde detrás de la cortina. Que alguien menciona tu nombre, y que en su voz no hay juicio, sino ternura. ¿Y si esa promesa también fuera para ti? ¿Y si la risa que esconde se convirtiera en asombro, en testimonio, en nueva vida? A veces, lo único que Dios necesita es que estemos lo suficientemente cerca para escuchar. Entonces, ¿cuántas oportunidades hemos descartado solo porque parecían imposibles? A veces llamamos realismo a lo que, en realidad, es miedo disfrazado. Tal vez lo imposible no es lo que Dios no puede hacer, sino aquello que hemos dejado de esperar. ¿Y tú, hay alguna parte de tu historia que crees que ya no tiene espacio para un milagro? Te leo en los comentarios. Si este mensaje resonó contigo, si tocó una fibra que creías dormida, puedes acompañarnos en este recorrido bíblico, paso a paso, historia tras historia. Cada episodio es una invitación a mirar lo divino en lo humano y a redescubrir lo sagrado en lo cotidiano. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te inspiró, puedes apoyar este contenido dejando tu like, suscribiéndote y activando la campanita para no perderte los próximos capítulos. Tal vez el siguiente también contenga una promesa esperando ser descubierta.